Nos reunimos todos las iglesias que estamos bajo el presbiterio, la iglesia del Bosque, la iglesia del Espejo, y nosotros que somos cabeza, porque somos la iglesia constituida del consistorio, pero somos hermanos, no hay ninguna diferencia. Somos hermanos en Cristo, nos amamos y queremos que la obra siga en sus lugares, siga en el Bosque creciendo. Nosotros estuvimos la semana pasada visitando la iglesia, fuimos casi toda la iglesia de Puente Alto, estuvimos allá y hermanos, estamos muy agradecidos de la recepción. Hermanos del Bosque, gracias por su amor, gracias por esas galletitas, esas cositas ricas que comimos al final. Pero nosotros evidenciamos el amor de Dios en ustedes y nos da gusto que sean parte de nosotros, hermanos. Amén. Y también la iglesia de Lo Espejo, que estuvimos allá, si no me equivoco, en abril, la segunda o tercera semana de abril, estuvimos en el culto, ¿cierto, José? También allí estuvimos celebrando Santa Cena con mi hermano Claudio, y fue una bendición, y la idea es que vayamos dando pasos, vayamos caminando. Lo importante es que ustedes no están solos, ustedes están unidos a nosotros por el presbiterio, ya pueden decir que son parte de una obra de una iglesia presbiteriana, y eso es muy importante, hermanos, porque no son una división del cuerpo. Amén. No son una división, sino que son parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Así que nos da mucho gusto, hermanos. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. En Juan capítulo 20, en el versículo 21 y 23. Pero vamos a ver desde el versículo 19. Desde el versículo 19. Y hermanos, lo importante es de aquí, es que nosotros litúrgicamente estamos en la quinta semana de Pascua, del domingo de Pascua. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con los días que Jesús estuvo 50 en total antes de Pentecostés. ¿Me siguen? Entonces, lo hermoso de esto es que el próximo domingo es el sexto mes de Pascua, el sexto mes de Pascua, y después viene el séptimo domingo de Pascua, porque son 7 domingos. ¿Y por qué son 7? Porque 7 por 7, ¿cuánto es? 49. ¿Y cuántos días son los días que dice la Biblia que Jesús estuvieron a la espera del Espíritu Santo? ¿Cuántos días? 50. Entonces, la liturgia nos va marcando sus tiempos. Y es lindo porque estamos a 2 semanas de lo que será que celebramos el día de Pentecostés, y es cuando vino el Espíritu Santo sobre toda carne y se quedó sobre nosotros. Y eso es un motivo de gozo. Nosotros no lo recordamos simplemente como algo histórico, sino que lo vivenciamos y cada día lo vivimos. Entonces, volviendo, estamos en el quinto domingo de Pascua, y el quinto domingo de Pascua nos hablan acerca de los relatos de la resurrección de Jesús. Y si bien este texto ya lo había leído y ya lo había predicado hace unas 4 semanas o 3 semanas atrás, hoy día le quiero dar una connotación distinta. Y vamos a leerlo
y les voy a contar cuál es la connotación. Puesto de pie, mis hermanos, leemos Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Leemos. Cuando llegó la noche, 1, 2, 3, fue fuerte, 1, 2, 3. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, haz que esta palabra sea viva y eficaz, como espada cortante de doble filo, y que escarbe y penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Amén. Bien. Vamos a predicar entonces. Hermanos, he puesto por título a este sermón: Enviados, la misión que lo cambia todo. Hermanos, acabamos de leer este pasaje y quiero usar un poquito que usen su imaginación. Quiero que imaginen por un momento esa escena, lo que pasó, lo que está anotando la Escritura. Es el primer día de la semana, hermanos, para los discípulos. La tarde está cayendo sobre Jerusalén. Las calles que 3 días antes habían sido testigos del grito más cruel de la humanidad: crucifícale, crucifícale, ahora están silenciosas, casi indiferentes al drama más grande que jamás haya ocurrido en la historia. Y mientras la ciudad sigue su ritmo normal, detrás de una puerta cerrada con llave, hay un grupo de hombres y mujeres completamente quebrados, rotos, destruidos. El texto nos dice en el versículo 19 que ellos estaban congregados, pero estaban congregados ¿por qué? Por miedo a los judíos. Estas son personas, hermanos, que estaban colapsadas emocionalmente. Y yo pregunto, ¿alguno de nosotros ha tenido en su vida esa experiencia de un colapso emocional? Ellos habían apostado todo por Jesús. Habían dejado las redes de los pescadores. Habían dejado su familia, su negocio, sus proyectos, sus sueños. Y ahora su proyecto de vida estaba muerto, estaba sepultado, estaba terminado, hermanos. Pedro tenía sobre sus hombros el peso de haber negado 3 veces a Jesús. Tomás luchaba con sus dudas. Los demás simplemente no sabían qué hacer. Ellos no tenían un plan B, hermanos. No existía un manual de procedimientos para cuando tu Mesías muere crucificado. Entonces la puerta estaba cerrada con llave, pero lo más inquietante es que sus corazones también estaban cerrados.
Yo quiero que imaginen eso, hermanos. Imaginen la decepción que ellos tuvieron al ver a su Mesías muerto. Y muerto de cruz. Hermanos. Pero entonces, y esto es lo maravilloso, y entonces no quedó así. Y entonces ocurre algo que ninguno de ellos esperaba, hermano. Ninguno de ellos esperaba, aunque Jesús lo había dicho. Durante 3 años Él le había dicho que Él iba a resucitar, ¿cierto? Pero no le creyeron. Entonces, ninguno lo esperaba. Algo para lo que ningún ser humano de la historia de la humanidad podía estar preparado. Jesús apareció en medio de ellos. Imagínense que de repente aquí Jesús aparece. No toca la puerta. No espera que alguien lo deje pasar. Simplemente está ahí, en medio. Y las primeras palabras que pronuncia son devastadoramente tiernas. Dice el verso 19, y puesto en medio Jesús les dijo, paz a vosotros, paz a ustedes. Aleluya. Hermanos, Jesús no los confronta por haberlo abandonado. No llega con acusaciones, sino que llega con el shalom hebreo, con la paz que el mundo no puede dar y que lo puede quitar. Hermanos, esta tarde no solamente nos venimos a contemplar la belleza de la resurrección, porque es hermoso que cada día domingo eso sea el centro de nuestra unión, porque ese es el foco de nuestra reunión, que Cristo ha resucitado. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Vana sería nuestra fe. Y seríamos las personas más dignas de lástima. Seríamos aquí adorando a alguien que murió. Pero hermanos, el centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Y nosotros sabemos que Él vive porque vive por su Espíritu en nuestros corazones, hermano. Pero simplemente yo no quiero que nos asombremos con eso. Sino lo que quiero que hoy día escuchemos lo que el Cristo resucitado tiene que decirnos. Específicamente en los versículos 21 al 23. Y es algo importantísimo. Es sobre la misión. Nosotros, hermanos, fuimos llamados del mundo para ser redimidos, ser santificados y ser enviados al mundo. Aleluya. Estas palabras no son solo historias, sino que son nuestra comisión. Esta mañana quiero que estudiemos juntos estos 3 versículos, 21, 22 y 23, que contienen lo que los teólogos han llamado el corazón de la Missio Dei. La misión de Dios. La Missio Dei es una palabra latina, latín que quiere decir misión de Dios o envío de Dios. Y es mi deseo poder mostrar que esta misión no es opcional. No es para unos pocos superestrellas espirituales. No es solamente para misioneros que van al África o Asia, sino que esta misión es tuya, es nuestra, hermanos. Y para entenderla bien, vamos a ver juntos 3 verdades fundamentales que emergen directamente del texto. La primera, el origen del envío. El segunda, el agente del envío. Y la tercera, las herramientas del envío.
Iremos al primer punto, el origen del envío. Este origen del envío es una misión que nace en el corazón de Dios, hermanos. Nos dice el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y este es el versículo interesante. Como me envió el Padre. Como el Padre me envió, como me envió el Padre. Meditemos unos minutos en eso. Analizando el texto, vamos a ver que como el Padre me envió, así también yo os envío. Está usando en el original griego dos verbos diferentes que muchas de nuestras traducciones no distinguen. Si nosotros tuviésemos la Biblia interlineal griego, nos daríamos cuenta que dice, como me apostoló el Padre, así también yo los pempo. Ya le voy a explicar lo que es eso. Así que no me ponga caras extrañas. ¿Ya? Le voy a explicar eso. Porque en el español dice, como el Padre los envió, yo los envío. ¿Cierto? Pero en el griego tiene significancia distinta las palabras. Entonces, porque son absolutamente fundamentales para entender lo que está comunicando Jesús. Para la primera frase, el Padre me envió, Juan usa el verbo griego apostelo. Este verbo no significa simplemente mandar a alguien a hacer un recado, sino que significa enviar a alguien con plena representación, con autoridad delegada, con la identidad del que envía. De esa misma raíz vienen las palabras apóstol y apostolado. El que es apostelo va en el nombre de quien lo manda, lleva sus credenciales, habla con su voz, actúa con su poder, el poder del que lo envió. Pero hay algo más, hermanos, que es extremadamente importante. En el verbo griego, el tiempo verbal es importante, ya que indica una acción pasada con consecuencias permanentes y presentes. En otras palabras, lo que dice es que el Padre envió al Hijo, y ese envío, tiene vigencia, sigue teniendo consecuencias, sigue siendo real. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que ese envío de Jesús está vigente el día de hoy. ¿Y qué nos está diciendo con esto Juan, el apóstol, a escribir? Nos está diciendo que la misión de la iglesia no comenzó en el aposento alto ese domingo en la tarde, como muchos pueden decir. Muchos señalan que la iglesia empezó con el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2. Pero aquí Juan tiene en mente que comenzó la misión en la eternidad, hermanos. La misión de Dios es de Dios. La misión es de Dios. El teólogo sudafricano David Bosch, en su obra monumental Misión en Transformación, él recuperó para la iglesia contemporánea este concepto fundamental. Abre comillas. La misión no es primeramente una actividad de la iglesia. La misión es un atributo de Dios. Antes de que existiera la iglesia, antes de que existiera el mundo, Dios era y es
un Dios misionero. Amén. Hermanos, es cosa de ver la teología del pacto, el pacto de redención. Ahí se junta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros decimos que conversaron, pero nos daban una idea. Pero ahí el Padre envió al Hijo. El Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos envía a nosotros. Dios es un Dios misionero, hermanos. El apóstol Juan lo dice de manera hermosa al comienzo de este mismo evangelio. En Juan 3:16 dice, si me apoyan, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que en Él... Amén. Pero si nos fijamos, porque muchas veces lo repetimos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, la misión nace del amor de Dios, y el amor de Dios es eterno. La misión nace en el corazón de Dios. No fue una idea de Pedro, ni una estrategia de Pablo, ni un plan de la primera iglesia de Jerusalén, sino que la misión de Dios en el mundo nació antes de que el tiempo existiera, hermanos. Miren el Salmo 67. Nos dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Aquí Dios está hablando de la bendición de Israel, pero la bendición de Israel nunca fue un fin en sí mismo, sino que Israel era un canal hacia las naciones, hermano. Miren Génesis 12:3, cuando Dios llama a Abraham y dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios siempre tuvo las naciones en su corazón, hermanos. Isaías 49:6, donde el Padre le dice al Hijo, te di como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Pueden darse cuenta que la misión no es un programa que inventó una iglesia? La misión, hermanos, es la historia de Dios. Desde el jardín del Edén hasta el libro del Apocalipsis, toda la Biblia es la historia de un Dios misionero buscando a una humanidad perdida. Y esto nos trae el segundo punto. Nos dice, como el Padre me envió, ahora nos llama la atención. ¿Cómo envió el Padre al Hijo? ¿Cómo lo envió? Le hago la pregunta. ¿Lo envió en gloria y majestad? ¿Lo envió rodeado de sus ángeles? ¿Cómo lo envió? ¿Nació en una cuna de oro? Nació envuelto en pañales, hermano. No lo envió con toda la gloria visible de su divinidad. No lo envió conquistando desde arriba, sino que lo envió haciéndose hombre, encarnándose. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, naciendo como un hombre. Nos dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente, en griego dice, plantó su tienda entre nosotros. Jesús, hermanos, se metió en nuestra piel,
aprendió nuestro idioma, sintió nuestra hambre, lloró nuestras lágrimas, tocó nuestra lepra, se sentó a la mesa con nuestros pecadores. El modelo del envío, hermano, es la encarnación, no es la conquista, no es la imposición, no es la distancia religiosa, es la presencia encarnada. Y esto tiene implicaciones enormes para nosotros. Ser enviados como Cristo fue enviado significa ir a las personas, no esperar que vengan a nosotros. Entrar en sus contextos, no pedirles que entren en el nuestro. Me acordé de lo que hablábamos ayer en Gilbert. Tocar lo que es intocable, sentarse donde otros no se sientan, hacerse vulnerable en el nombre del amor de Dios. Hermanos, si la iglesia solamente espera que el mundo venga a sus edificios, no ha entendido el modelo. El Padre no le dijo al Hijo, quédate en el cielo y los humanos que vengan a ti. Sino que le dijo, ve, hazte hombre, encárnate, vive como uno de ellos, habita entre ellos. Gloria al Señor. Vamos ahora sí al segundo punto, el agente del envío. El Cristo resucitado que transforma huérfanos y los transforma en embajadores. En el versículo 21, seguimos ahí, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a meditar en esa frase, en esa oración. Así también yo os envío. Hermanos, aquí está lo que yo decía. Cuando dice que el Padre lo envió, él dice, en griego, el Padre me apostoló. Pero aquí, como yo los envío, cambia la palabra en griego, para nosotros es la misma en español, pero la cambia en griego y usa la palabra pempo, y que enfatiza el acto de enviar, de movimiento, de dirección. O sea que ellos no son enviados a cualquier parte. Ellos son enviados con una dirección concreta. Nosotros, hermanos, somos enviados con una dirección concreta. ¿Y cuál es esa dirección? Es predicar el Evangelio a los perdidos. ¿Y por qué estamos haciendo más cosas? Es porque no hemos entendido esto. Ahora, lo importante de aquí, hermanos, es que aquel que nos envía, ¿quién es? Jesús. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está diciendo yo os envío? Yo os envío. ¿Quién está hablando? Hermanos, está hablando un hombre que acaba de resucitar de entre los muertos. Un hombre que tiene en sus manos las marcas de los clavos y en su costado la marca de la lanza. Un hombre a quien la muerte no pudo retener. Un hombre que tiene las llaves del Seol y de la muerte, como nos dice Apocalipsis 1:18. No es un filósofo que te invita a seguir sus enseñanzas. No es un líder religioso que te pide membresía, hermanos, que te pide los diezmos. Es el Señor del universo, vivo y resucitado, quien dice, yo los envío. Hermanos, me emociona profundamente cuando el Señor resucitado dice, yo os envío. Está haciendo algo radical, está transformando la identidad de esas personas. No le está diciendo, yo los envío como llegaron. No le está diciendo, yo os envío como son, flaquitos así, débiles. Sino yo os envío con mi poder,
son mis embajadores. Aleluya. Los que entraron en ese cuarto eran fugitivos, asustados. Pero ahora, hermanos, salieron como embajadores del reino. Y aquí tenemos que Juan 20, 21, 23 es en cierta medida la versión juánica, la versión juanina de lo que Mateo nos narra en capítulo 28 de 18 al 20, como lo que conocemos como la Gran Comisión. Ahora, hermanos, yo meditaba en la mañana en la iglesia de Zapadores y le decía a los hermanos que nosotros estamos viviendo en un mundo que es difícil, porque es un mundo que está en una era de la posmodernidad. ¿Y qué significa posmodernidad? Después de la modernidad. Pero ¿qué fue la modernidad? La modernidad fue esa era en que nos prometieron lujos, nos prometieron acciones, nos prometieron cosas reales y verdaderas, pero sin Dios. Y ahora que se fue todo eso, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo las tinieblas que dejó la modernidad, la niebla. Hermanos, y esa niebla ha entrado en la iglesia. Y ya la iglesia no hace la gran comisión, sino que hace la gran omisión. ¿Se entiende? Ha omitido lo más importante. Nos reunimos para bendecirnos, para aleluya, hacer las cosas que hacemos, pero no está la urgencia de predicar el evangelio, hermanos. No está la urgencia de pararse de afuera y decirle a alguien, ¿necesitas tú al Señor o algo? Hermanos, ¿por qué? Porque hemos acostumbrado a vivir así en una época posmoderna. Y la culpa no la tiene la posmodernidad, la tenemos nosotros, que hemos sacado los ojos de Jesús, quien es autor y consumador de nuestra fe. Vamos al tercer punto, hermanos. Las herramientas del envío. Y aquí, en el versículo 22 y 23, leámoslo de nuevo, por favor. 1, 2 y 3. Léanlo en voz alta. 1, 2 y 3. Amén. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuál es la primera herramienta? Llegamos ahora a uno de los versículos más extraordinarios y al mismo tiempo más debatidos del Nuevo Testamento. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hay una pregunta legítima que los estudiantes de la Biblia han debatido por siglos. ¿Es esta misma experiencia del día de Pentecostés descrita en Hechos capítulo 2 o es un evento diferente y anticipatorio? Yo, hermano, no voy a resolver ese debate teológico hoy, aunque creo que hay buenos argumentos para entenderlos como momentos distintos. Pero este es como una impartición inicial de preparación de Pentecostés, como el derramamiento pleno y público del Espíritu. Pero lo que sí quiero que veamos con toda claridad es el gesto que Jesús hace. ¿Y cuál es el gesto que Jesús hace? ¿Qué gesto es ese? Sopló. Sopló. En el Nuevo Testamento, el verbo griego
aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y es aquí. Solamente aparece por primera vez y es aquí. Pero donde aparece en el Antiguo Testamento varias veces es en Génesis 2:7, que entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. También otra parte que sale esta palabra sopló es en Ezequiel 37:9, que dice cuando el profeta sopló sobre los huesos secos y vienen a la vida. El mismo soplo creador del Génesis, la misma vida que insufló en el primer hombre, ahora es insuflada en sus discípulos. La resurrección no es solo un triunfo de Jesús sobre la muerte, sino que es un comienzo de la nueva humanidad. Es el inicio de una nueva creación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo expresa con precisión cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, repítelo conmigo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Amén. Ahora, esa es la primera herramienta. Pero la segunda la encontramos en el 23, que dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Este texto ha sido el centro de enormes controversias teológicas, hermanos. La Iglesia Católica Romana lo ha utilizado históricamente para fundamentar el sacramento de la confesión auricular y la autoridad sacerdotal de absolver pecados. Muchos protestantes, reaccionando a este uso de la Iglesia Católica Romana, han pasado por alto el versículo casi completamente. Pero ni uno ni otro extremo le hace justicia a este texto. Déjeme explicarle lo que Juan está comunicando en su contexto. No podemos separar el verso 22 del versículo 23. El espíritu y la autoridad de proclamación van juntos. Sin el espíritu, nuestra proclamación del evangelio son solo palabras vacías, hermanos. Es retórica religiosa sin poder transformador. ¿Por qué? Porque el espíritu convence al mundo. Lo dice Juan 16, Jesús dice, y el espíritu convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio en Juan 16:8. Entonces, nosotros tenemos que proclamar, nosotros tenemos que anunciar, pero el Espíritu Santo es el que convence, hermanos. Sin la proclamación, escuchen, sin la proclamación, el Espíritu no tiene un canal humano a través del cual trabajar el corazón de los que no creen. O sea, ¿que es necesario el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero es necesaria nuestra labor de proclamar? Sí. Porque si nosotros proclamamos y no tenemos el Espíritu, somos como símbolos que retiñen. Pero si está el Espíritu y no hay quien proclame, no hay salvación. Hermanos, y uno se dirá, pero ¿cómo somos tan pequeños? Pero el Señor le ha placido eso, que seamos parte del plan de salvación. Gloria a Dios. Sin la proclamación, el Espíritu no tiene canal humano. La fe viene por el oír, ¿cierto? Pero el oír por la palabra de Dios. Se necesita que alguien hable la palabra de Dios. Ahora, ese alguien no es un santo con alas. Muéstrenme sus alas. Me van a mostrar una pluma. Toda una pluma así, abollada, llena de hoyos. Hermanos, a nosotros, a personas pecadoras, pero justificadas, nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. Aleluya.
Amén. El Espíritu y la palabra siempre trabajan juntos. Aleluya. En esta tarde he estado predicando aquí la palabra de Dios. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo está hurgando en tu corazón. Está moviéndose en tu corazón. Te está impulsando a hacer lo que no quieres. Pero lo vas a hacer. Porque si el Señor te trajo, estás aquí. Por su voluntad. No por la tuya, hermano. Era difícil que vinieras hoy, muy difícil para algunos. Para algunos se jugaron la vida. Pero es un tiempo de eternidad, hermano. Conclusión. La sala cerrada se abre. La puerta cerrada se abre. ¿Se acuerdan que nosotros comenzamos diciendo que los discípulos se encerraron en una sala? Se encerraron en el aposento alto con llave para que no entrara nadie. Pero ahora se abre. Quiero que volvamos a esa habitación cerrada un momento más. Ellos entraron como refugiados, pero salieron como embajadores. Entraron con miedo, pero salieron con el Espíritu Santo. Entraron sin misión, salieron con la misión más grande de la historia. Y la diferencia no fue que de repente encontraron dentro de sí mismos la valentía que la necesitaban, sino la diferencia fue que Jesucristo resucitado está en medio de ellos. Hermanos, ¿cuántas veces tú has venido a la iglesia tirado, arrastrándote? Pero el Señor Jesús con su palabra, con su Espíritu, te levanta y te dice, ¡hey! Despierta, como le dijo a Eliseo. ¿Se acuerdan que Eliseo se fue a una cueva? Pero Elías, gracias Mario, Elías. ¿Y qué es lo que sucedió? El ángel lo despertó, le dijo, hey, levántate, que largo camino te resta. Y eso es lo que te dice el Señor hoy día. Capaz que venías aquí a la iglesia a hablar con el pastor, a hablar con el hermano, decirle, no, sabes que yo no voy a venir más a la iglesia. Sabes que no, me cuesta mucha plata, me sale, o no sé qué tengo que hacer para venir. Pero mis hermanos, el Señor te dice, largo camino te resta y hazlo con mi espíritu. Ese mismo Cristo resucitado está en medio de nosotros en esta tarde. Él tiene la llave de la muerte, el que venció el sepulcro, el que aparece cuando las puertas están cerradas, el que llega cuando todo parece terminado. Hermanos, para terminar, el mundo espera. Hay personas que en tu círculo de influencia que nunca van a entrar a un edificio de iglesia, que nunca van a buscar un pastor, que nunca van a abrir una Biblia por su propia cuenta, pero sí van a pasar tiempo contigo. Sí comparten el almuerzo contigo. Sí te ven vivir, hermanos. ¿Sabes qué? Tú eres la mejor oportunidad para que oigan el Evangelio. El Cristo resucitado lo sabía. Por eso no envió ángeles. Por eso no escribió el Evangelio en el cielo. Nos envió a ti y a mí. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras historias, con toda nuestra humanidad. Porque en la debilidad de lo humano, el poder de Dios se perfecciona. Que Dios sea glorificado, hermanos. Que Dios sea glorificado. Que su misión avance y que cada uno de nosotros
salga de aquí como lo que somos, enviados por el Padre, enviados del Dios viviente. ¡Aleluya! Póngase de pie, hermanos. Gloria al Señor. Si quiere aplaudir, aplauda para el Señor. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Padre amado, Padre celestial, gracias. Gracias. Señor Jesús, gracias, porque hoy no hemos vuelto, gracias porque hoy no hemos estudiado simplemente el texto del pasado, sino que hemos escuchado tu voz del presente. La misma voz que en aquella noche entró a un cuarto cerrado por el miedo, ha entrado esta mañana en los cuartos cerrados de nuestros corazones. Gracias, porque antes de enviarnos nos diste paz. Gracias, porque no nos enviaste vacíos, sino llenos de tu Espíritu. Señor, confesamos delante de ti que muchas veces hemos vivido como si no fuéramos enviados. Te pedimos, Espíritu Santo, que lo que sembró este sermón en la mente, tú lo hagas crecer en el corazón. Que lo que fue una verdad teológica esta tarde se convierta en obediencia práctica para el lunes, el martes, el miércoles. Que lo que fue una convicción en este templo se transforme en una acción en cada hogar. Sopla sobre nosotros como soplaste aquella noche sobre los discípulos. Amén. Te ruego por cada persona en esta congregación, por el joven, por el padre o la madre de familia que tiene hijos, vecinos y compañeros de trabajo que aún no te conocen. Dales el valor de vivir el Evangelio con palabras y con hechos. Amén. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso y suficiente de Jesucristo, nuestro Señor resucitado, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén y amén. Tome su asiento. Ahora vamos a cantar un canto. Vamos a cantar. Aleluya. Tome su asiento, medite. Puede ponerse de rodillas si quiere. Vamos a cantar. Para recibir la palabra de Dios. Amén. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto es crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor.
manjar a los